Shalom, amados hermanos que nos siguen en este canal. Kabbalah Yeshua. El tema que tenemos hoy es algo impresionante, como lo son todos los secretos de la Torah. Todo aquello que impacta a nuestra alma, que viene de parte del Creador. Ese peso se siente en el alma cuando recibimos algo de parte de Dios. También cuando recibimos algo de parte del mal, también impacta nuestra alma. Entonces necesitamos estar preparados para ambos. La vida no es fácil. El tema de hoy es, amados, la guerra de Gog y Magog. Vamos a ver cuál es el contexto de esta palabra, de esta frase que ha sido muy trillada durante mucho tiempo y lo entienden como el fin del mundo, el fin de los tiempos, ¿sí? Aquí tomé una frase, Maasehaya, Maaseyijeje, en donde el rey Salomón escribe en Eclesiastés 3:15, lo que fue es lo que será. Es decir, que alguna ocasión yo he dicho que el pasado y el futuro son la misma cosa. Bien, en esta parashá, en esta información que vamos a revelar hoy, vamos a entender perfectamente este concepto. Cómo el pasado y el presente es lo mismo. Sí, para Dios no existe el tiempo. Nosotros somos los que necesitamos del tiempo y estamos dentro de un proceso de creación y de regeneración, pero también es un proceso de migración, donde se puede degradar también todo lo que entendemos como la vida. Bien, primeramente vamos a definir, ¿sí?, qué es el final de los tiempos, ¿sí? Gog y Magog lo entienden como la guerra de los últimos días o la última batalla, la última guerra, ¿sí? Vamos a entender este concepto. Para poderlo hacer necesitamos analizar que el final se parece al principio, igual que el pasado es el futuro. Pero ¿cómo es que el final se parece al principio? Bien, vamos a empezar con un ejemplo muy simple, muy sencillo. En la vida de un anciano y en la vida de un niño. Un niño recién nacido le dan de comer papilla, después lo traen en una carriola, usa pañal y no tiene dientes. Bien, el adulto, cuando llega a una cierta edad, le dan de comer papilla, lo traen en una andadera, a veces usa pañal y termina por lo regular sin dientes. Entonces vemos cómo lo que fue al principio es al final. Pero también tenemos que notar que en un niño hay un estado de inocencia, mientras que en una persona adulta es un estado de conciencia. Sus 5 sentidos y a través de su vida le dieron la capacidad de llegar a ser una persona consciente y sabia. Por lo menos esa es la regla que la vida nos ofrece, terminar viejos, sabios y conscientes. Bien, ahora ya entendimos este concepto a nivel persona, a nivel humano. Ahora lo vamos a entender a nivel historia. Recuerde una cosa, cuando la Torá nos da una enseñanza, o cuando alguien le dice, le voy a enseñar algo de la Biblia, de la Torá, este concepto tiene que unir la historia de principio a fin y llega el momento en que nos explica incluso en el universo. Siempre la Torá nos va a sacar de este mundo, nos va a enseñar de otra dimensión para poder entender al Creador, porque si no, no fuera entonces el pensamiento de Dios. La Torá es el pensamiento del Creador. Por eso es que está codificada, está por niveles, pues, niveles de entendimiento. En las eras
las eras, hablando de etapas, por lo menos hasta ahorita de 2000 años, hemos visto que ha habido una formación, ¿sí? Una formación, un proceso de la conciencia a nivel humanidad, de aprendizaje, de cultura, de enriquecimiento, de conocimiento, etcétera. Bien, en el pasado eh, hubo un solo continente. Esto lo explica la ciencia a través de una teoría que dice que hubo un solo continente. Y de aquí se desprende la teoría de que se separó, y lo conocemos ahora como 7 continentes. La Tierra se separó en 7. Bien, el Zohar dice que este continente único que existió en la antigüedad se llamaba Pangea. Entonces va de la mano lo que dice la ciencia con lo que dice el Zohar. Ahora, cuando usted va a su Biblia, la Torá dice que en un tiempo hablaban todos un solo idioma. Nuevamente vamos a la unidad. Un solo idioma, un solo continente, un solo Dios. ¿Sí? Un solo Dios creador del universo. Entendemos que había un solo lenguaje, un solo pueblo. Era la unidad. Un río que se dividía en 4 brazos e irrigaba el jardín del Edén. Entonces vemos cómo todo tiene una fuente de unidad, la cual es el Creador, ¿sí? Toda fuerza, todo poder, todo concepto, todo conocimiento, todo viene de una semilla, de un origen, que es Akadosh Baruj Hu, el Creador del universo. Entonces, podemos ver cómo en la antigüedad todo era una sola cosa, un pueblo, un lenguaje, un continente, una sola tierra. De hecho, no dependían ni siquiera de la lluvia. Dice la escritura que no llovía, sino que había un rocío que irrigaba el huerto y la tierra producía a partir de eso. No es que después tuvieron que hacer un dios y llamarle Tlaloc, y diferentes culturas le dieron diferentes nombres, pero había un dios para el agua, para la lluvia, para el aire, para todo, ¿sí? Había una multiplicidad de dioses. Este era el desconocimiento de cómo funcionaba el Creador. Después, cuando viene el diluvio, hay un pacto en el arco iris en donde Dios dice: yo no voy a destruir al mundo con agua. Ese arco iris representa la apertura de la luz y cuando se empieza a manifestar esa luz al mundo, ¿sí? Y entendemos entonces que la conciencia humana fue diseñada para desarrollarse a partir de 6.000 años. ¿Por qué digo esto? O sea, ¿por qué son 6.000 años? Pudieron haber humanidades, humanoides, entidades o seres que vivieron en el planeta mucho antes que nosotros. Sí, claro que sí los hubo. Pero que tengamos un propósito con el Creador, con Akadosh Baruj Hu, nos hace únicos en el planeta. Y hasta ahorita nos hace únicos en el universo. Si podemos entender esto, vamos a ver que la historia de extraterrestres y de Anunnakis y de cosas así viene a ser como perder el tiempo en querer saber quiénes eran, de dónde eran y para dónde se fueron o dónde terminaron. Tal vez después la ciencia o no sé yo lo pueda descubrir y lo pueda enseñar. Mientras sería un error invertirle tiempo a esos temas, porque cuando nosotros vamos a la historia de la humanidad tenemos mucha tela que cortar respecto al propósito que nosotros como seres humanos tenemos delante del Creador. Ahora, el primer verso de la Torá, en sus primeras 7 palabras, ¿sí? Sus primeras 7 palabras, 6 de estas tienen una Aleph, ¿sí? Bereshit bara Elokim et hasamayin bet haaretz.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De las 7 palabras, 6 tienen un Aleph. En otra ocasión hemos dicho que la Aleph representa la conciencia de Dios, ¿sí? Representa la conciencia de Dios. Está formada de una Bab diagonal, de una Yud superior y de una Yud inferior, hablando del reino espiritual y del reino físico, el cual es conectado por una Bab. Ya lo hemos dicho antes, la Bab vale 6, representa al ser humano. Somos pues nosotros la conexión entre el cielo y la tierra. Y esta misma letra tiene una gematría de 26. La Bab vale 6 y la Yud vale 10. Si tenemos 2 son 20 y 6, 26. Lo mismo que el tetragramatón. Entonces la unión, la conexión con el conocimiento de la creación provoca el nombre sagrado, Yud-He-Vah-Hei, que es Gesed, que es la misericordia al estado puro. Bien, cuando Bereshit tiene 6 Aleph, la letra Aleph vale 1, porque es la primera letra del alefato hebreo. Si vale 1, después la Torá en otra parte nos dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces ahí ya nos da una fórmula matemática, que si a ese 1 le ponemos 3 dimensiones y la que vivimos una cuarta dimensión, estamos hablando de 1000. Si Bereshit comienza con 6 Aleph, entonces está diciendo que la formación de la conciencia humana va a durar 6000 años. Pero no dijimos que tiene 7 palabras. Una palabra no tiene la Aleph porque es la Aleph en nuestro tiempo. Es la conciencia. Si la Aleph es la conciencia, entonces estamos entrando en los últimos días, en la etapa en donde la conciencia empieza a ingresar en cada ser humano, en el corazón de cada persona, en la mente de cada persona. Y es por eso que el libro del Apocalipsis, que ha sido muy mal interpretado, habla de cosas y de símbolos que tienen que ver con gematría. Son 7, ¿sí? 7 candelabros, 7 estrellas, 7 trompetas, 7 tazones, 7 sellos. El número 7, si lo queremos buscar como número en fechas del calendario gregoriano y eso, nos va a confundir. El 7 no es otra cosa que un tiempo perfecto de Dios, el tiempo que Él decide que es el perfecto. Así como el Bereshit, hay 6 días donde trabajó y en el séptimo descansó. Entonces vemos cómo las 6 Aleph que se encuentran en las 7 palabras de Bereshit cumplen perfectamente este lineamiento. La séptima Aleph es la conciencia que está regresando al mundo. Vamos a ver esto cómo ocurre. Porque ya la conciencia está en el mundo. Esto le llamamos la era mesiánica, que ya comenzó hace un tiempo, antes que grabara videos para este canal. Yo dije que en una constelación, en una alineación astral que hubo en el septiembre del 2017, hablando exactamente de la constelación de Betula, esta alineación. Fíjense, los científicos dijeron que hace casi 6000 años, fíjense su palabra, casi 6000 años, ocurrió este mismo efecto. Esta misma alineación astral ocurrió y vuelve a ocurrir en septiembre del 2017, una alineación astral que se le conoce como la constelación de Betula, en donde una mujer da a luz un hijo. Se supone que era la venida del Mesías al mundo, pero ¿a dónde está? No pasó nada, aparentemente. Porque en ese tiempo lo que sucedió en el cielo estaba en la tierra ocurriendo.
Recuerde que nosotros somos un espejo del Olam Abba. Somos un espejo del mundo perfecto. Este es un mundo incompleto. Algo que ocurre arriba tiene su efecto tarde o temprano en la tierra. Como las modas en el mundo, como la economía en el mundo. Hay un epicentro donde ocurre un problema de dinero. En forma de espiral, como una onda, empieza a invadir el mundo. Una moda surge en un lugar y empieza a invadir el mundo, empieza a llegar a todo el planeta. Bien, pues esto ocurre también, pero a dimensión cósmica. Lo que ocurre en el cielo tiene efectos en la tierra. Somos la sombra y figura de lo que ocurre en el cielo. Todo lo que está en la tierra existe en una dimensión superior de manera perfecta. No estoy diciendo que mejor, que está mejorada. Estoy diciendo que es perfecta. Así como su alma, así como mi alma existe en otra dimensión y le llaman el doble cuántico, surgido de la teoría del desdoblamiento del tiempo, etc. Pero esta dualidad, una incompleta y una perfecta, existe desde la creación del mundo. Bereshit lo llama en el principio. Dios creó los cielos y la tierra, es decir, un mundo espiritual y un mundo físico. Una dualidad. Ahora, cuando yo dije que había nacido el Mesías en 2017, en septiembre, pero ¿dónde está? ¿Encarnado o no? Dicen que ya está. Y también lo confirman los maestros, los sabios de Israel, aquellos que tienen la Torá y la han tenido y la han protegido y han entregado su vida y su sangre durante miles de años. Dicen que la era mesiánica ya comenzó. Entonces, ¿cómo este hijo que dio a luz la mujer virgen del capítulo 12 del Apocalipsis ya nació? Sí, es un estado de conciencia. Somos nosotros mismos los que lo hemos recibido, los que lo hemos fecundado. ¿Sí? Recuerde que nosotros el reino de los cielos lo entendíamos como una semilla. Bien, pues esa semilla ya está en nuestra vida. Cuando viene Mashiach, lo que va a hacer es hacer florecer, germinar esa semilla que ya estaba dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que va a germinar? ¿Cuál es esa plantita, esa rosa que va a salir? No es otra cosa que la conciencia de la humanidad. No se queda que todo lo malo que aparece en las noticias, eso es lo que es el mundo, no. Cuando usted busca las cosas buenas, se va a sorprender de tantas cosas bellas que están ocurriendo en nuestro mundo. Descubrimientos asombrosos de vida. Entonces, cuando vamos al Sod, al secreto del estudio de la Torá, vemos que esa conciencia está en el mundo. Antes no había estudios de Zohar. La Kabbalah era algo sumamente místico, metafísico y oculto. Ahora nos damos cuenta que no es otra cosa la Kabbalah que la ciencia que comprende todas las ciencias, es decir, es de una semilla, y que no tiene nada que ver con lo metafísico, porque la Torah misma es metafísica, es decir, habla de algo que no es físico, que pertenece al mundo metafísico, que no es esotérica, porque entonces también la Torah es esotérica, porque la Torah es ciencia, la Torah es matemáticas. Entonces vemos que la Torah lo es todo, pero solamente nos hemos conformado con entender la historia como la leemos, lo cual nos lleva a una confusión, a no entender nada más adelante. El universo donde vivimos es el mundo del rigor. Todo lo que ocurre en nuestro planeta tiene una razón. La gente no cree en el amor, no cree en Dios, no cree en la fe, en esto, porque lo que observan es una serie de desastres, calamidades, caos, y le han llegado a llamar el juicio. Pero no han llegado a comprender que cuando la Torah comienza, dice, Bereshit bara Elohim,
En el principio creó Elohim. Elohim, vamos a ver esta palabra. ¿De dónde surge tanto rigor en el mundo? ¿Sí? Tenemos Lamed. Está la Samek. Esa es la palabra Elohim. Elohim es el mundo de las energías, es el mundo de los poderes. Es un nombre de Dios porque pertenece a Él ese mundo, igual que el mundo de Adonai, que es nuestro mundo, el mundo físico. Pero Elohim es la naturaleza. A partir del átomo hasta un agujero negro, eso es Elohim. Todas las leyes que son conocidas en la ciencia como leyes. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza de gravedad, los campos electromagnéticos de todos los cuerpos, la energía, la vibración, todo absolutamente que tiene un efecto en el universo es porque es una fuerza en la línea de creación. Esto es Elohim. Por eso he recalcado muchas veces acerca del átomo. Cuando se altera, provoca una fisión nuclear y es una explosión. El átomo no sabe qué hacer, es desequilibrado, es inestabilizado y la única opción que tiene es la de explosionar. ¿Sí? Y vamos con él. Cuando tiene una partícula positiva, una negativa o las que tenga, todos son diferentes. Cuando los científicos le llaman enriquecimiento de uranio a esto, le quitan o alteran el átomo y le quitan uno de sus polos, ya sea el positivo o negativo, el átomo explota. Y aquí es donde surge la bomba atómica. Pero hay otra cosa que quiero explicarles aquí. Para aquellos que tuvieron una formación en la religión, que es bueno, necesita uno saber, necesita uno conocer, necesita uno leer y ser de alguna manera religioso para poder pasar a otro nivel. Esto es bueno. No crea usted que todos los lugares en donde estuvimos en una religión, en una fe, buscando al Creador, son como basura. No. Todo absolutamente ha servido para edificar nuestra alma, ¿sí? Nuestra mente y finalmente provocar un hambre dentro de nosotros, ¿sí? Porque ahí se enseña en la teología que la fe es lo contrario, lo contrario de la fe, perdón, es la duda, ¿sí? Yo nunca creí en esto, no sabía por qué, hasta que entendí que la duda no es mala, porque la duda es una necesidad de mi alma de encontrar una respuesta. La duda es hambre de mi alma. No es una duda para negar, para no creer. Es una duda para buscar algo más elevado, más profundo, porque mi alma me dice hay algo allí que está escondido y no te lo enseña nadie. Eso es la duda para mí. Bien, pero hay una palabra que nos enseñaron que habla acerca del grano de mostaza. Todos la conocen. ¿Qué es el grano de mostaza? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a una montaña, trasládate a otro lugar. Ustedes saben que esto no ocurrió nunca. Ni siquiera Moshe, ni el maestro Mashiach, Yahshua, hicieron un milagro de esta naturaleza. Pero en su momento, el que lo mencionó fue Yahshua. Pues parecía de manera literal algo absurdo, ¿sí? O exagerado. En su momento lo vieron como exagerado. Hay quien va a mover una montaña. Lo trasladaron a un concepto casi psicológico, inventando que era la montaña de problemas, la montaña de cosas que tienes que hacer y de miedos, y etcétera.
¿sí? Pero ¿cómo explican estas personas el grano de mostaza en un mundo que está lleno de ciencia, que está lleno de conocimiento? ¿Cómo le explica uno a un niño eso? Que sea atractivo y que se ponga a la par del tiempo en el que vivimos. Bien, este espacio vacío que hay entre los que está en el átomo, él tiene, ¿va? Tiene un círculo, una esfera, un bucle o una burbuja donde está dentro. Y dicen los científicos que si extrajéramos la energía que está en el espacio que hay, donde no hay partículas, donde no hay neutrones, donde no hay electrones y protones, ese espacio vacío que hay ahí sería tan energético, tendría tanta energía como todas las estrellas en un radio de 20 millones de años luz. ¿Qué es esto? Entonces nos damos cuenta que el grano de mostaza, por no decir una partícula subatómica, Yeshua estaba refiriéndose a algo muy pequeño porque no había otra cosa más pequeña que decirles. No les podía decir una partícula subatómica, no lo entenderían nunca, ¿sí? Les dijo un grano de mostaza, lo más pequeño que ustedes ven. Y les dijo algo que era una semilla. ¿Y qué es la energía oscura? Si podemos representar la energía oscura, la vamos a poner con una letra para que lo entienda. Está en el bucle donde está encerrado el átomo, está entre el espacio, entre sus partículas, y aún dentro de sus protones y leptones está la energía oscura. Entonces estamos hablando que el grano de mostaza en su momento se quedó corto ahora en nuestros tiempos, ¿sí? Hay una fuerza descomunal allí, porque es la misma fuerza de donde viene el Big Bang. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque a partir de aquí comienza Elohim. Cada alteración que sufra la naturaleza va a tener, en este caso, una explosión. Pero puede ser la gravedad la que queremos romper. No puede el ser humano vivir fuera del planeta. Está diseñado para vivir en este mundo. Jamás va a conquistar Marte ni otros mundos. Eso no va a ocurrir, amados, ¿sí? Es un sueño que nunca se va a realizar, porque están tratando de romper todas las reglas del mundo de Elohim, del universo, de las fuerzas de la naturaleza. Eso es Elohim, son poderes. Bien. Entonces, Elohim es eso, es el rigor, pero no es el rigor como un juicio, sino algo que está firmemente establecido y que si es mínimamente alterado, va a tener una causa, va a tener un efecto. Lo vamos a ver como juicio, como desastre, como caos, como explosión, como fuego, pero va a ocurrir. Entonces, hasta que entienda esto el ser humano, va a empezar a entender la naturaleza de este nombre sagrado, porque arriba de él únicamente está Yud-He-Vah-Hei. Es el nombre divino, el nombre del creador está arriba. Pero tenemos un secreto aquí en este nombre de Elohim, ¿sí? Tenemos un secreto, se los voy a escribir rápidamente. Esa es la Dalet. Y Yud Bab Dalet. Yud Bab Dalet y Mem. Mem. Ya no ocupo eso. Es Mem. ¿Qué nos quiere decir aquí? Cada una de las letras de Elohim
cuando se pronuncian y se escribe de forma abierta, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí el número 1, vemos una sola figura, un diseño pictográfico. Pero cuando lo escribo, es como si lo abriera, su fonética. Entonces ya no veo uno, sino tres cosas, ¿sí? Son tres letras. Puedo escribir uno y puedo escribir uno, es lo mismo las dos. Este es mucho más usado, es un símbolo universal, una figura, un número universal. Pues las letras hebreas son exactamente lo mismo. Cuando digo que abrimos la Aleph, es porque estamos escribiendo las letras con las que se conforma su fonética, su sonido, ¿sí? Bien, una vez que entendemos este concepto, vemos entonces que la letra Aleph se abre y es la Aleph Lamed Pei. La letra Lamed es Lamed Men Dalet. La letra Hei es Hei Yud. La letra Yud es Yud Bab Dalet. Y la letra Men pues es Men y Men Sofit, dos Men. Pero el secreto de este nombre es que contamos cada una de ellas y nos surgen 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son los 13 atributos de misericordia del judaísmo. Y inmediatamente pensamos que fueron 12 patriarcas y el número 13 pues es el creador, porque a Israel le llama la esposa. Entonces son 12 patriarcas y el creador son 13. Y viene Yahshua en hace 2000 años y toma a 12 discípulos. Entonces son 12 discípulos y el maestro Yahshua. Pero resulta que uno es la novia, uno es la esposa, hablando de un mundo espiritual, ¿sí? El de los patriarcas que están en las constelaciones, que ya los hemos explicado, en las 12 constelaciones, las 12 tribus, las 12 horas del día, etc. Y después el otro 13, que son los 12 discípulos, es la estructura terrenal. Una es la estructura espiritual y uno representa la estructura física de nuestro mundo. Cuando estos dos mundos se unen, pues obviamente es una suma. Tenemos 13 y 13, 26. Recuerden que dijimos que arriba de Elohim solamente está Yud-He-Ba-Hei. Cuando unimos estos dos mundos, el mundo superior, el mundo espiritual y el mundo físico, entonces hacemos una unión que nos da el número 26, que es el mismo valor de Yud-Hei-Bab-Hei. El nombre sagrado de Dios tiene un valor gemátrico de 26. Ahora, vamos a pasar a otro concepto rápidamente. Porque de eso se trata el tema, la guerra de Gog y Magog. ¿Sí? Vamos a ver qué es Gog, qué es Magog. ¿Sí? Y su numerología, su gematría. Es Gimel, Bab Gimel. Y luego tenemos Bab, Mem, Gimel, Bab, Gimel. Aquí, para no perder tanto tiempo, tenemos un valor de 58 en cada letra, en todas las letras. Aquí tenemos un valor de 12, porque la Gimel vale 3, la Bab vale 6. Entonces tenemos 3, 6 y 6, 12. La misma operación es abajo. Y cuando sumamos todo, tenemos un valor
de 70. ¿Sí? 58 más 12 son 70. Así es de que Gog se escribe Gimel Bab Gimel y Magog con Gimel Mem Gimel Bab Gimel. Este nombre es un código. Cuando aparece el peso gemátrico de 70, nosotros podemos entender en nuestra mente que se puede trasladar. Es decir, en el hebreo, una palabra que tiene el mismo valor se puede intercambiar por otra. 70 es el valor gemátrico de Yayim, que es el vino, ¿sí? Es el valor gemátrico de la palabra Rash en arameo, que significa secreto. Esto quiere decir, ¿sí?, que Gog y Magog es una guerra por el secreto. ¿Cuál secreto? El secreto de la Torá, el secreto de las cosas de Dios, porque Él dice que se iba a manifestar, se iba a revelar al mundo. Claramente lo dice la Torá, que se iba a revelar al mundo en nuestros días. Entonces es el secreto que el Hasatán o las fuerzas espirituales negativas están deteniendo para este mundo. Lo hemos estado recibiendo a partir del Zohar, el estudio de la Kabbalah. Pero esta guerra de Gog y Magog, amados, apenas va a comenzar. ¿En dónde va a empezar? Al principio dijimos que todo era una unidad. Esa unidad se dividió en 7. 70 naciones, 7 continentes, 7 idiomas, etcétera. Todo es 7. Sea con 0 o sin 0, todo es 7. Encontramos entonces cómo lo que fue es lo que será. Y la guerra de Gog y Magog, en mi caso muy particular, me atrevo a decir que va a comenzar cuando las computadoras cuánticas trabajen de forma efectiva. Están en un proceso de refinamiento, pero ha ocurrido con todo. Nunca pensó el ser humano que iba a volar. Hacían alas toscas, pesadas, se mataron, pensaron que era difícil volar, que algo que nunca podrían hacer, como alguien o algo iba a estar en el cielo volando como un pájaro. Pues ya ven que lo lograron. Entonces las computadoras cuánticas van a traer el sod del diseño del universo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la sangre. Yo he dicho que la sangre contiene información en una gota de sangre que si la escribiéramos en una hoja, esta hoja llegaría a la luna y regresaría a la Tierra escrita por los dos lados. Tanta información hay en una gota de sangre. Los ordenadores, las computadoras, no han sido capaces de desenmarañar tal cantidad de información. Pero los ordenadores cuánticos van a hacer que la sangre hable y les revele todos sus secretos. Es solamente por mencionar algo, porque la Torá misma va a ser decodificada y va a empezar a hablar. Así que, amados, Gog y Magog es la guerra del cuerpo contra el alma, las guerras de los deseos contra el alma, la guerra de un mundo físico que está en nuestro cuerpo, en nuestros 5 sentidos, contra un mundo espiritual que está dentro de nosotros también y que no es nuestra alma. Así que a esta guerra los cabalistas le llaman la guerra de la redención del mundo. Los dejo con este concepto, espero que lo analicen en su mente y que el Eterno le haya revelado algo nuevo en esta parashá. Que tengan shalom y gracias por su tiempo a todos.